frente a la Universidad de Palermo, donde hoy se celebra el primer día de Weblogs, una serie de encuentros sobre la nueva forma de comunicación que ofrece Internet. Perfil.com se acercó para hablar con la gente y preguntarle para qué sirve un blog. Leo mucha ficción en los blogs, o por ahí también para informar sobre determinadas cosas que quiero. Por ejemplo, el fin de semana largo me fui de viaje a Sierra de la Ventana y a través de los blogs conseguí campamentos, me recomendaron excursiones. Mira, yo tengo un blog de maternidad que se llama elnenenomecome.com. Entonces, ¿para qué me sirve? Primero fue la idea de difundir los conocimientos que yo había aprendido siendo mamá. Yo tengo un nene de 4 años. Compartirlos con los demás. Tenía muchas amigas que me preguntaban, yo les mandaba mail, dije, bueno, los subo al blog. Y hoy día es, por un lado, como vimos recién, es una fuente de identidad, es un creador de identidad. Es una posibilidad de posicionarse. Una red social te permite posicionarte frente a los demás, contar lo que haces. A veces cuando estás trabajando no tenés la oportunidad en tu trabajo de destacarte por miles de motivos. Y lo que te permite Internet es hacer una plataforma de autoposicionamiento. Un blog personal sirve para expresarse, para hablar de lo que a uno le gusta y de lo que le interesa compartir con otras personas, aunque sea uno más. Blog personal, hablo sobre los temas que me interesan, lo hago espaciado porque no tengo demasiado tiempo libre, pero escribo 4 posts por mes más o menos, a veces más, menos, depende de cómo esté de atareada. ¿Para qué sirve un blog? Bueno, para muchas cosas. Para mí, fundamentalmente, lo que yo hago, que es campañas de prevención de VIH-Sida, bueno, me sirve para eso, para informar a los jóvenes. Y un blog sirve, primero, para compartir experiencias, para expresar, digamos, opiniones, pensamientos, ideales, y también para conocer gente, que es lo más importante y creo que es lo que más te retribuye, digamos. Entonces, para mí, ¿para qué sirve un blog? Concisamente para comunicar lo que uno desea de la manera que quiere sin restricciones. O sea, es un currículum online, entre otras cosas. Para un periodista es elemental porque le da una dinámica, una flexibilidad, una aplicación de las tecnologías que tarde o temprano va a tener que usar. Bueno, como lector sirve para estar recibiendo un montón de información generada por montones de personas en todos lugares del mundo de una manera que los diarios tradicionales o los medios tradicionales no pueden acercártelo. Como autor, bueno, para dar vuelta a la ecuación, ¿no? Yo nunca fui periodista, nunca fui editor de un diario y sin embargo como responsable de un blog podés comunicarte con toda la gente, hacer conocidas tus ideas, generar debates de un modo que también lo mismo, ¿no? Antes no se podía hacer. Yo daba el ejemplo antes sentando en mi charla que yo doy periódicamente en universidades y lugares donde me invitan conferencias sobre emprendedorismo. Y en los últimos 3 años di montones de conferencias y aún así, con 20 días de haber lanzado mi blog, tuve más personas que accedieron al contenido de mis charlas en 20 días de tener un blog que en 3 años de dar charlas en universidades. El alcance que tienen los blogs hoy en día es monstruoso.